Señal directa. Una ya con 44 minutos, tiempo de escuchar al doctor Armando Zacarías, colaborador de esta segunda emisión de Señal Informativa, y a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo está, doctor? Adelante. Muy buenas tardes, Josefina y José Carlos. Un gusto saludarles y a través de ustedes a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. El avance de la toma de posesión de los nuevos gobiernos federal y estatal y el consecuente arranque de las políticas que instrumenten para desarrollar los objetivos que se han planteado, poco a poco ha entrado en la paradoja de la confusión de la proyección, pero al mismo tiempo de la ausencia de concreción, que debido a los periodos establecidos en la Constitución, nos dejan en una extraña zona de ambigüedades en las que cotidianamente escuchamos intenciones de proyección del país, pero sin tener condiciones efectivas de llevarse a cabo en estos momentos. Así pues, en el mensaje presidencial de ayer se presentaron una serie de cifras que contrastan con la forma en que los fenómenos de seguridad, de equidad, de justicia y de honestidad gubernamental no encuadran con la percepción ciudadana que el 1 de julio manifestó su opinión al respecto. El futuro no ha llegado y el pasado se estancó, lo que nos deja con un presente que se diluye de manera diaria sin llegar a una expectativa válida de la concreción de un gobierno eficaz. En este complejo escenario nos encontramos con el tema de la cuarta transformación, que evidentemente se trata de un concepto del que no sabemos a cabalidad cuáles serán sus líneas de instrumentación en políticas que determinen el futuro próximo sexenal. Es importante señalar que la transformación del Estado, independientemente del número que se le asigne, se entiende como la dimensión de mutaciones complejas que buscan una consolidación de la economía del país, a la par de un desarrollo equitativo, de unión y de enlace social de amplio espectro, debido a la degradación que hubiera podido sufrir el Estado, y se trataría de restaurar un elemento desaparecido como lo pudo haber sido el Estado de Derecho. En Europa, la conclusión de la Segunda Guerra Mundial generó cambios sustanciales en la forma en la que el Estado operaba y debería seguir operando. La economía, la política y la sociedad requerían urgentes revisiones que dieron lugar a los estados y sus constituciones políticas en la forma en que ahora las conocemos. En Francia, por ejemplo, la transformación fue el paso de la Cuarta a la Quinta República, en la que se cambiaba la estructura de votación del presidente de la República en 1958 para pasar al sufragio universal y eliminar el colegio electoral similar al norteamericano para impulsar la representación soberana popular, circunstancia que configuró, como ya señalamos, la Quinta República. En nuestro caso, el mexicano, el líder de Morena plantea tres momentos especiales de la historia de los siglos XIX y XX: la independencia de México, la reforma de la Constitución de 1857 impulsada por Benito Juárez y la Revolución Mexicana. Precisamente López Obrador considera que la cuarta transformación del Estado mexicano puede llegar a través de una transformación pacífica sustentada desde luego en el 53% de votaciones a su favor. La cuarta transformación constituye un verdadero reto para definir cuál es el contenido efectivo de este complejo concepto. Existen en diversos ambientes algunas preguntas que hasta el momento no han sido resueltas. En el ámbito de la economía se plantean cambios del modelo de desarrollo, diferenciándose de las estructuras que se han puesto en marcha desde la década de los 80 y que sustentan la economía mexicana con crecimientos de alrededor del 2.32%. Este modelo consiguió una estabilidad macroeconómica, pero con un crecimiento realmente bajo. En contraparte del cambio del modelo económico, López Obrador ha prometido un Estado más interventor para poder crecer más y de forma más equitativa, así como un mayor gasto social para abatir la desigualdad y la pobreza. Ambos objetivos son fiscalmente costosos y remontan a las fórmulas del desarrollo estabilizador de nuestro país. También, como lo reporta Carlos Elizondo del periódico El País, señala que el gobierno entrante promete un mayor gasto público sin una subida de impuestos y sin mayor endeudamiento. Espera obtener recursos disminuyendo la corrupción, que es una de sus promesas centrales de campaña,
pero sin haber definido cómo lograrlo. En el caso del presidente electo, las medidas que tienen que ver directamente con su intachable conducta personal y los niveles de austeridad que practica desde hace tiempo como una estrategia de diferenciación del statu quo político contemporáneo, distan mucho de ser mecanismos encarnados por los funcionarios que forman parte de la nueva proyección de altos funcionarios en quienes recaerá la responsabilidad de poner en funcionamiento el nuevo modelo del Estado. El día de ayer, la aplastante mayoría de Morena en la Cámara de Diputados no dejaron intervenir con el mensaje que trompicadamente pudo emitir la líder de la bancada del PRI. Ciertamente puede representar la frustración de años de haber sido oposición y ahora la duda es si esta actitud representa el nuevo republicanismo planteado como base de la Cuarta Transformación. De igual forma, en la separación de poderes, como lo son el Ejecutivo y el Legislativo, sorprendió el inusitado coro de la hegemonía legislativa morenista que en la sesión constitutiva de la 64ª legislatura de la Cámara de Diputados del pasado 29 de agosto, su grito fue: es un honor estar con López Obrador, lo que marca muy bien la distancia entre los dos poderes. La crítica social contra la corrupción y liviandad de uso de recursos públicos estuvo presente en la manifestación crítica de la votación del 1 de julio. Esto representa fundamentalmente la expresión de hartazgo social frente a los usos discrecionales y sin límites de funcionarios de diferente nivel de responsabilidad y respecto de los cuales, en efecto, hay una gran sensibilidad discursiva por el líder de Morena. De acuerdo con el análisis de Luis Hernández Navarro, de Animal Político, hay una referencia importante de un elemento conceptual que viene desde la cartilla moral con la que Alfonso Reyes, que en la década de los años 40 consideraba que la moral representaba una constitución no escrita con preceptos de validez universal. Bueno, podemos ver que en la prolongada campaña y ahora en el nuevo ejercicio de declaración, digamos, de estructuración del proyecto de Cuarta Transformación, el tema sigue vigente y se señala como un articulador del Estado, no necesariamente de la función pública o de códigos deontológicos que funcionen en el marco de un organismo específico de gobierno, pero está enfatizando que será un mecanismo de regulación del Estado. Y esto definitivamente suscita una serie de preguntas sobre el contenido de la Constitución moral y de la forma en que pretende estructurarse desde ahí una línea de comportamiento de la nación. La diferencia respecto al espíritu de las leyes representa una dimensión totalmente diferente y de carácter legislativo, es decir, de representación popular que requiere los consensos políticos para establecer en función de un análisis de las circunstancias que se tienen en la vida en el país. La inversión social y la búsqueda de generar las equidades sociales constituyen una serie de líneas de acción que requieren definitivamente proyectos de gran alcance, pero no se limitan a analizar el comportamiento moral, sino la estructura global de la que se forma un Estado. Si bien una de las fallas de la administración saliente fue la búsqueda de la estabilidad macroeconómica sin asociarla a otros espacios sociales, culturales, económicos y políticos, la línea inversa, es decir, solamente la atención social, plantea desafíos extremadamente complicados de funcionamiento del Estado. Las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá evidencian un escenario complejo que demuestra que la economía nacional no se sustenta exclusivamente en la plataforma local, sino en el marco de las redes internacionales que llevan aquí más de 35 años de operación, de forma que la revisión de los modelos en los que se vaya a sustentar la política económica del país definitivamente requiere lineamientos más diversos de los que hasta este momento conocemos. Sin embargo, tampoco hay que olvidar que esta es una fase de transición y de planeación estratégica y no habrá que confundirnos con la dimensión de comunicación excesiva que tenemos hasta ahora, en que temas como un ferrocarril, un aeropuerto o un avión no representan a la escala mayor en la que se está proyectando el Estado, y esa parte es la que hasta este momento desconocemos y que constituye ese margen que veremos en acción a partir del 1 de diciembre. De esta forma, Josefina y José Carlos, tendremos excelentes ocasiones de seguir analizando este interesante y prometedor proceso
en el que ahora nos encontramos. Pero por lo pronto les agradezco este espacio y les mando un saludo y a través de ustedes a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a usted, maestro. Abrazo recibido. Va otro de regreso.